Estamos pues estudiando los 10 mandamientos y el que hemos abordado es el 8º mandamiento que dice no matarás. Hemos ido a través del testimonio de nuestros hermanos reformados lo que ellos han confesado respecto de este mandamiento. Continuaremos pues con este 8º mandamiento, no matarás. Les invito para que busquen en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 25, San Mateo, capítulo 25, y vamos a leer del versículo 31 al 46. Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. Vamos a hacerlo en forma alternada. Ya lo tenemos, Mateo 25, del 31 al 46. Dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Vamos a orar, hermanos. Soberano Señor, nuestro Dios y nuestro Rey, venimos ante ti con un corazón agradecido y también, Señor, en gratitud porque nos permites proclamar tu gloriosa majestad. Y además, Señor, en tu misericordia nos instruyes a través de las santas promesas de tu Evangelio. Queremos pedirte ahora que tu Espíritu Santo haga la poderosa obra en nuestros corazones, de tal manera que nos lleve a un entendimiento correcto de tu palabra, pero también mueva en nuestras vidas, nuestro ser completo, Señor, a un hacer de tu voluntad. Por Jesús oramos. Amén. Decíamos entonces que tenemos aquí, entre nuestros asuntos, la explicación del 8º mandamiento, del 7º mandamiento, no matarás. Es que yo ya estoy hasta el otro. No matarás. De ello hemos visto cómo a través de las Escrituras este mandamiento se va ampliando, se va extendiendo cuando vamos viendo la totalidad de las Escrituras. Y vimos primeramente que este mandamiento nos lleva a la obediencia de entender que tenemos la obligación de preservar todos los seres vivos.
Y hablábamos, incluso tomábamos citas de las Escrituras, del cuidado de los árboles, del cuidado de los animales. Lo recordarán algunos de ustedes. Después, en el siguiente sermón, hablamos de que este mandamiento, no matarás, nos lleva a nosotros también a la obediencia de preservar nuestra propia vida, hacer todos los esfuerzos para mantener nuestra propia vida, porque no hacerlo entonces nos llevaría a un homicidio, al no matarás, pero le llamarían suicidio, que es igual que un homicidio. Estaríamos quebrantando ese mandamiento. Pero este mandamiento nos lleva también a respetar y preservar la vida del prójimo. Pero todavía va más allá de lo que muchos de nosotros comprendemos, o lo reducimos, mejor dicho. Porque creemos no matarás significa simplemente pues que no agarre una pistola o un cuchillo y mate a mi prójimo. Cierto, eso es pecado y naturalmente que Dios no lo va a demandar. Pero las mismas Escrituras nos llevan a otras obligaciones, el cual infligirlas nos llevan al mismo punto, que sería lo mismo de que estar violando este mandamiento de no matarás. El Catecismo Mayor, que es el que hoy vamos a abordar, en la pregunta 35 plantea la siguiente cuestión: ¿cuáles son los deberes exigidos en el sexto mandamiento? Y la respuesta que da, por cierto, amplia. Los deberes exigidos en el sexto mandamiento son todos los estudios cuidadosos y los esfuerzos lícitos para preservar nuestra propia vida. Noten la primera declaración: todos los estudios cuidadosos y los esfuerzos lícitos para preservar nuestra vida y la de otros. También nos lleva a otro punto. Dice: resistir todos los pensamientos y propósitos, sometiendo las pasiones, evitando todas las ocasiones, tentaciones y prácticas que tienden a quitar injustamente la vida de alguno, y por defenderse justamente contra la violencia, por la dependencia paciente de la mano de Dios, la quietud del ánimo, la alegría del espíritu. Ahora quiero subrayar lo siguiente, que fue de lo que hablamos hace 8 días. Sobriedad en la comida. ¿Bien? ¿Hasta dónde nos alcanza? ¿Sí? Entonces, lógico, podemos morir de tragones. ¿Sí? Sobriedad en la comida, sobriedad en la bebida, sobriedad, incluso hasta nos puede parecer extraño, dice sobriedad en la medicina. ¿Sí? Porque hay quienes ya se hacen farmacodependientes. Sobriedad en el sueño. Hay a los que se extienden así, su vida es dormir, como hay a los que duermen así. Entonces, lo que el cuerpo exige, lo que el cuerpo necesita. Sobriedad en el trabajo. ¿Sí? Porque hay quienes trabajan así, hay quienes trabajan así. Ya saqué para el chivo, ya estuvo bien, así dicen algunos, ¿no? Ya, ¿sí? Se olvidan y se van. Sigue diciendo nuestro catecismo, ¿sí? Sobriedad en el recreo, la diversión, el juego. De veras, hermanos, había que dejar de trabajar para ver perder a la selección. Y sobre todo a la de Brasil, ¿no? Digo, pero hay quienes sí dejaron el trabajo, ¿sí? Hay quienes sí de plano lo dejaron. Cerraron su negocio y ahora vámonos a ver. Entonces hay quienes descansan así, ¿sí? Se divierten así y trabajan así. Y hay al revés, quienes de plano no descansan ni un día. Los comerciantes, por ejemplo, entre otros tantos, ¿sí? No hay un día de descanso para ellos, ¿sí? Entonces, tiene que ser dice, sobriedad en, ¿sí? Entonces sigue diciendo, por pensamientos caritativos, de amor,
compasión, mansedumbre, dulzura, bondad. Ahora, todo esto va con mi prójimo. Todo esto debo entonces a mi prójimo. Pensamientos caritativos. Estar pendientes en qué momento puedo entrar a ayudar. Pensamientos de amor. En qué momentos puedo demostrarle que le amo. Compasión. Miren, son dos palabras. Conjunto a pasión, la misma pasión. Es decir, que tenemos la misma pasión. Es decir, tu problema es mi problema. Nos identificamos con las mismas pasiones que tiene nuestro hermano, nuestra hermana. Estamos hablando de las pasiones en su sentido positivo, ¿sí? Desde luego. Y Pablo entonces ahí dice, ¿quién llora que yo no llore? ¿Y quién sufre que yo no sufra? Entonces debemos de sentir su dolor. Entonces piensen, por ejemplo, en una madre, en un padre, cuando su hijo está enfermo. No, se viene el mundo encima, ¿no? Todo se le nubla, así se pone gris y negro, ¿sí? Yo creo que los que somos padres debemos entender esto, y entonces ahí ser solidarios. Ahí como, no es mi hijo, ¿sí? No, en todo esto debemos mostrar esa unidad, esa compasión, mansedumbre. Hermanos, siempre que nos hablan, ¿cómo respondemos? A la defensiva, cuidado, dulzura. Esto es muy importante, hermanos. Cuando nos dirigimos a alguien, ¿sí? Casi siempre nos dirigimos en forma imperativa. Casi siempre nos dirigimos en forma impositiva, declarativa. No preguntamos, ¿quieres? No preguntamos, ¿puedes? Decimos, haz. Y entonces todo esto la Escritura, miren a dónde nos está llevando. No se diga más. Paciencia. Paciencia, hermanos. Necesitamos kilos y toneladas de paciencia. No me gusta repetir las cosas dos veces. No me gusta. No, un momento. Paciencia. Si ya acabaste el 1,000,000, pues cómprate otras cuentas del rosario y empieza a contar para que llegues a otro 1,000,000. Miren, hermanos, todo esto, la Escritura nos va llevando ahí. Cada frase que está aquí está sustentada por la Escritura, desde luego, ¿verdad? Prontitud para reconciliarse. No me digan que no nos enojamos entre hermanos, entre esposos, entre familia, ¿sí? Pero ¿qué dice la Escritura? El mismo apóstol Pablo: no se oculte el sol con vuestro enojo. Nos enojamos, pues hay que buscar de inmediato la manera y la oportunidad de reconciliarnos. El orgullo es tremendo, hermanos, pero yo creo que de inmediato encerrémonos en nuestro cuarto y, Señor, dame el valor para pedir perdón, dame visión para ver mi error. Ayúdanos a restaurar mi relación padres e hijos, hijos y padres, esposos y esposas, porque todo esto lo considera el Señor igual a que si le quitáramos la vida a nuestro prójimo. Pero a lo que quiero llegar es al último punto que dice después de esto. Dice: sobrellevando y perdonando las injurias y volviendo bien por mal. Y la última frase dice: consolando y socorriendo a los enfermos y protegiendo y defendiendo a los inocentes. A esto nos lleva lo que hemos mencionado hoy, la obligación de preservar la vida del prójimo. Quiero citar de entre todas las cosas que la Escritura y que el Catecismo aquí nos lleva, solamente 3 de ellas. Cuando dice que debemos preservar la vida del prójimo, ¿qué son las cosas que debemos de hacer? 1. Estamos llamados a librar y defender al pobre y al huérfano. 2. Estamos llamados a defender al débil. Y 3. Estamos llevados a sustentar a los perseguidos.
Vamos a ver brevemente cada uno de estos. Hermanos, miren, si ustedes ven el catecismo, trae aproximadamente 50 citas. Obvio, no podemos estarlas leyendo todas y analizando todas. Vamos a tomar algunos ejemplos, ¿sí? El primer punto, decíamos, nuestro catecismo declara, al estar explicando el sexto mandamiento, cuáles son los deberes exigidos en el sexto mandamiento: que debemos consolar y socorrer a los enfermos, y que además debemos proteger y defender a los inocentes. Eso nos exige el sexto mandamiento, que dice: no matarás. Cuando Job cayó en desgracia, recordarán, fueron sus amigos a consolarlo. No, pues mejor no me consueles, ¿no? Estás así porque eres pecador. Estás así por puros reproches. Pues mejor así, ¿para qué quiero enemigos? Con ustedes tengo. Sin embargo, Job, ante esas invectivas de sus amigos que le iban a consolar, él dice: pero ¿cómo me dicen eso? Si yo libraba al pobre que clamaba. Es decir, cuando alguien habla, cuando alguien levanta su voz, y yo vi y yo oí, ya no hay excusa para mí. Ya, si no hago nada, ya soy negligente o abúlico. Y aquí dice: yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. No en vano dice la Escritura: de Jehová, dice, padre de huérfanos y de viudas. Pero Él no, por supuesto, Dios no extiende su mano así directa, porque Él tiene su pueblo y envía a ese su pueblo en nombre de Dios. Miren, dos cosas podemos citar aquí: el ministerio de los diáconos. ¿Cuál es el ministerio de los diáconos? Ministrar a los pobres. Donde hay pobreza, el diácono debe de estar ahí. Donde hay enfermos, el diácono debe de estar ahí. Y en ocasiones, el diácono tiene que llevar ofrenda en efectivo, dinero, hablemos, ¿sí? Pero el diácono sacó de su bolsa. El diácono, ¿de dónde es? De la iglesia, ¿sí? Es la iglesia. Entonces, cuando uno de nosotros, Dios nos da la oportunidad de ayudar a alguien, es Dios quien nos da, como dice el himno, y que es tomado del texto de las Escrituras: de lo tuyo te damos. Entonces Dios mueve nuestros corazones y entonces vamos y ayudamos, y debemos de verlo entonces como venido de Dios, y nosotros somos los instrumentos. Otro ejemplo, recordarán, Elías está escondido, está en el arroyo. ¿Cómo comía? Rebanadas de aire y ponches de saliva, como algunos harvesterianos, como les encanta, ¿sí? ¿Qué comía? ¿Alguien recuerda? Los cuervos le llevaban carne. A lo mejor era chambarete o no sé, pero le llevaban ¿qué? Barbacoa, dice el hermano, ¿no? Entonces, vean, hermanos, la maravillosa providencia de Dios, ¿sí? Entonces, ¿eran los cuervos de mutuo propio que llevaban la comida? No, eran enviados por Dios. Entonces nosotros somos los ángeles de Dios. Nosotros somos puestos ahí. Nosotros somos el próximo. Yo soy el que estoy cerca. Yo soy el obligado. Yo soy el mandado a ayudar en ese momento, ¿sí? A eso se debe. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Defender al pobre, defender al huérfano ante las personas abusivas y ante las autoridades abúlicas y tiranas. Pero eso a veces se nos olvida. Mientras no sea yo el que me toquen, mientras no sea mi hijo al que me toquen o mi hija que me toquen, que se caiga el mundo. Y cuidado,
¿Sí? Cuidado. Este es el punto ahora. Vean ustedes el pasaje que acabamos de leer. Los que están en autoridad creen que ellos son la fuente de autoridad y que porque pueden tronar un dedo pueden privarle la vida a alguien o quitar a alguien del medio. Faraón tenía miedo de ellos, estaba en autoridad, pero esa autoridad es delegada, esa autoridad es dada por Dios y por tanto vamos a dar cuentas de Dios. Pero los que están en autoridad muchas veces no ven eso, hermanos. Y entonces no están ahí para defender al pobre, sino para ver quién más les da más. Yo escuché una vez un senador que decía: aquí primero los ordeñamos. Ordeñamos a este, ordeñamos a otro y a ver a cuál más le sacamos. Y ya cuando vemos que no les podemos sacar más, los dejamos que se destrocen ellos. Palabras de un senador. Así como luego a veces tenemos la oportunidad de platicar. No son de los que están ahorita, por supuesto. Digo, no, después no vayan a llamar por allá en el Congreso. Pero vean, hermanos, la visión que tienen los hombres que están en autoridad. Creen que el poder es simplemente mandar. Creen que el poder es tronar los dedos. Autoridad significa ser puesto para servir. Entonces, cuando el Señor nos pone frente a una persona de estas, es ineludible nuestro llamado de cumplir con este mandamiento: defender al pobre y defender al huérfano. No está en nuestra elección. Cuando Dios nos pone ahí, tenemos que hacer algo. En segundo lugar, también mencionamos que este mandamiento nos lleva a la necesidad de defender al débil. No podemos ser abúlicos. Cuando vemos al débil, nuestra obligación es defenderlo. Miren el Salmo 82. Vamos a leer todo el Salmo está, pero vamos a leer solo vamos a leer, miren, el texto, o mejor dicho, el catecismo cita Salmo 82, 3 y 4. Vamos a leer esos dos versículos y luego vamos a detenernos un poquito en el contexto de este salmo. Lo leemos, versículo 3 y 4, Salmo 82, vamos a leer. Dice: defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librarlo de mano de los impíos. No es un simple poema, hermanos, es un mandamiento. Miren cómo comienza: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Acuérdense que la autoridad está ¿qué? Son representantes de Dios, están para administrar la justicia. Entonces, cuando aquí habla de dioses, no está hablando de Huitzilopochtli, está hablando de aquellos que están representando a Dios en el oficio de autoridad, y que esa autoridad es delegada, no nace de ellos, ¿sí? Del delegado, ¿cómo se llama? De la Ciudad de México. Jefe de gobierno, ¿sí? El jefe de gobierno, porque antes era regente, ¿verdad? Del jefe de gobierno, de los gobernadores, hasta el gober precioso, ¿sí recuerdan? De los presidentes, están allí para representar a Dios, están ahí para cumplir con la justicia, para administrar la justicia. Pero miren el reproche de Dios: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? Y aceptaréis las personas de los impíos. Si es cierto eso que dicen, uno no tiene los elementos para juzgar. ¿Se acuerdan de este hombre que estaba allá por Quintana Roo y que le decía a su gober precioso para que le ayudara? ¿Sí? Defendiendo al impío.
Sin embargo, el Señor va directo a ellos. Esta es su tarea: defender al débil, defender al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de manos de los impíos. Más que claro, hermanos, yo creo que no puede entonces estar, que estamos en necesidad y en obligación de defender a los débiles. Proverbios también nos lleva a ello. Proverbios 31. Versículos 8 y 9. Proverbios 31, si alguien lo encuentra y lo puede leer. Abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Fíjense bien, este proverbio, este capítulo está dividido en dos temas. La primera parte son los consejos de una madre a un rey. Ahora vean también en qué posición pone a los padres hacia sus hijos. Hijo, cumple con tu oficio. ¿Eres ingeniero? Cumple con tu oficio de ingeniero. ¿Eres maestro? Cumple con tu oficio de maestro. Somos los primeros que debemos de llevarlo ahí. Y entonces esta madre está dando consejos a este rey. Dice: abre tu boca por el mudo. No literalmente diríamos del que está mudo, sino del que no puede hablar, ¿sí? El que su voz no va a ser escuchada, ¿sí? Su voz no va a ser escuchada en los altos foros, diríamos, de la política o de no sé de qué esferas. Pero alguien sí está ahí y él puede y debe de hablar por nosotros. Un ejemplo cotidiano, hermanos, o mejor dicho, muy común entre nosotros: los ancianos gobernantes. Los ancianos gobernantes son los representantes de la iglesia ante los otros concilios. La hermana, el hermano, el joven no pueden estar en ese concilio, no pueden estar en la reunión de presbiterio, pero son la voz de los que no pueden hablar ahí, ¿sí? Son la voz, ¿sí? Por ejemplo, cuando a un genio se le ocurrió cobrar 200 pesos por cada miembro, ¿sí? Para tener fondos para el retiro de los pastores. Genial, ¿verdad? Pues era como si ya fuéramos a cobrar la membresía de un club, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenían que hacer los ancianos ahí? Hablar por aquellos que no podían hablar en ese momento, ¿sí? Entonces, hablar en ese momento. Lo cual era el problema, no quiero dejarlo así abierto ahí. ¿Cierto? No hay dinero, hermanos. No hay dinero. Ni nos pregunten, porque me daría vergüenza decirles cuánto le damos a la viuda del pastor Medina, ¿sí? Pero ese no es el problema, que no haya dinero. El problema es la infidelidad. La infidelidad que existe en el pueblo de Dios. No todos diezman. La carga la llevan 4, 5, 8, 10. Pero ¿cuántos somos aquí? Si todos diezmáramos, hermanos, ¿cuántos no podríamos ayudar? Tenemos a los pastores, los enviamos a nuestras reuniones así, como taco, en cochecitos. Digo, ustedes saben lo que significa, sin nada más ir en un viaje largo. Ahora imagínense en una camioneta para 12, meter 15 o 16, con viajes de 20 horas, viajes de 22 horas. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque no hay dinero, hermanos, ¿sí? ¿Pero por qué no hay dinero? Porque no hay diezmos, ¿sí? Porque entonces no hay diezmos. Ahí está entonces la voz. Habla por el mudo, es decir, habla por el que no puede hablar, ¿sí? 2. El siguiente ejemplo que le da: en el juicio de todos los desvalidos. Hermanos, ¿quién defiende a los niños en los abortos? ¿Quién los defiende? No hay nadie.
Toda la decisión está en el juez y toda la decisión está en la madre que dice, soy dueña de mi cuerpo. ¿Sí? ¿Quién defiende? ¿Quién defiende a ese niño que ya tiene todo el potencial para ser adulto? ¿Dónde estamos los cristianos, hermanos? ¿Dónde estamos? ¿Sí? Abre tu boca, dice esta madre a su hijo, juzga con justicia. Justicia, ¿qué significa? Dar a cada quien lo que merece. Punto. ¿Sí? Nada más. No es por edad, no es por físico, no es por altura, no es por educación, no es por dinero, no es por nivel económico. Es simplemente lo que el nombre lo dice, justicia. Punto. Y cuarto, dice, y defiende la causa del pobre y del menesteroso. No es, hermanos, de veras, cuando yo veo los precios de las medicinas, puedo asegurarse que muchos pobres mueren porque no tienen para pagar los medicamentos. Así de sencillo. ¿Qué hay ahí, hermanos? ¿Dónde estamos nosotros como cristianos? ¿Dando limosnas? Es lo que nos han enseñado. Brigadas de médicos para dar consultas gratis. ¿Y cómo se llaman esos? Hay esos que llevan los representantes médicos a los médicos. Esas muestras médicas. Y dando eso. ¡Qué bueno, hermano! No estoy diciendo que esté malo. No estoy diciendo que... Pero ¿qué están haciendo los médicos por traer sanidad al área de la medicina? Los psicólogos y cada una de las áreas, hermanos, donde se ve que ha afectado el prójimo. Ahí estamos nosotros como iglesia. Ahí debemos de estar. Y no solamente organizar brigadas de apoyo, brigadas... Correcto, hermanos, está bien. Pero ese no es el todo. Necesitamos traer sanidad a cada una de las esferas donde estamos nosotros los cristianos. A enseñarles a aquellos cómo se hacen las cosas. Pero sobre todo, no intentar, no hacer nada que atente contra mi prójimo. ¿Sí? Finalmente, de lo que vamos a tratar hoy, porque el catecismo es abundante, como acabamos de leer, pero anunciamos 3 puntos y vamos al tercero. Que este sexto mandamiento, no matarás, también nos obliga y nos lleva, dice, a que debemos sustentar a los perseguidos. ¿Sabe un ejemplo? Abdías, lo que hacía Abdías en el primer libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 18, versículos 4. ¿Alguien lo puede leer? Primero de Reyes 4. Gracias, hermano. Bueno, no sé si oí bien, pero yo escuché que usted dijo Abdiel. Lo bueno es que no está aquí el hermano Abdías para que le reclame, ¿verdad? Pero veamos el contexto. Jezabel ni siquiera era la reina, pero se ve que manejaba los hilos del rey, ¿verdad? ¿Sí? Destruía a los profetas de Jehová, porque pueden mandar, porque pueden ordenar. Piensan que tienen la vida de los hombres en sus manos, cuando Dios está demandando que cuidemos de esa vida. Y los que están en poder, los que tienen el poder para dar una firma, deben entonces ahí cumplir fielmente con este mandamiento. Abdías era un funcionario. ¿Se estaba juzgando el puesto o no? Se estaba juzgando
puesto. Pero no, hermanos, a mí una vez me acuerdo que alguien me invitó para dar una conferencia en uno de los cuartitos de allí del Congreso sobre política. Le digo, hermanos, pero yo soy pastor, yo no soy político, tú estás ahí, tú eres el más indicado, tú eres cristiano, tú debes de dar. No, es que si yo digo aquí esto pierdo el puesto. Entonces vean, hermanos, ¿sí? Las parteras, ¿qué hicieron? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Los apóstoles les prohibieron hablar de ese tal Jesús y respondieron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Pues este hombre, a riesgo de su... Pero acuérdense, no solo era de su puesto, de su sueldo, las comodidades que tiene un funcionario a esa altura, ¿sí? Entonces estaba en juego todo eso ahí, ¿no? El pago del celular, ¿qué será? La gasolina del coche, etcétera, la secretaria y todo lo que tiene, todo eso estaba en juego. Pero él dice, tomó a 100 profetas y los escondió. Ya háganse churros y bolas. No, dice, y los sustentó con pan y agua. Bueno, hermanos, esta es una forma poética de hablar, pan y agua, no solo les daba bolillos y agua, ¿no? Era comida y bebida, ¿sí? ¿De dónde lo sacó? ¿Cómo lo hizo? No lo sé, pero él lo hizo, ¿sí? Entonces, hermanos, vean, todo, no hacerlo es atentar, estar en contra de este sexto mandamiento, no matarás, porque es igual como decimos aquí en México, tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata. Entonces, si yo sé lo que se está haciendo ahí y yo me quedo callado, si yo no hago nada por defenderlo, yo también soy homicida, yo también soy un asesino. Es como si yo mismo tomara la espada, como si yo mismo tomara el cuchillo y yo mismo se lo clavara, hermanos. En Holanda, durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial, Hitler se dio cuenta que los diáconos ayudaban a los judíos, que los escondían y les daban comida. Miren qué diferencia. Hermanos, yo no quiero ofender a nadie, son datos históricos que se pueden cumplir. Pero por el contrario, mucho del antisemitismo se lo debemos a los papas. Hubo un papa que declaró que los judíos mataron a Cristo. Y entonces se desató una persecución bárbara, ¿sí?, contra los judíos. Entonces, hermanos, pero los reformados no. Los reformados, a pesar de que, es más, los judíos no crucificaron a Cristo, hermanos. Fuimos nosotros, nuestros pecados. Sí, su llaga fue con nosotros, ¿sí? Entonces, los diáconos los escondían, hicieron refugios especiales y les llevaban comida. Hitler se dio cuenta y entonces ordenó, tenía la autoridad, tenía el poder, ordenó que desapareciera el oficio de diácono en la Iglesia Reformada de Holanda. Y la iglesia dijo, sí, ¿cómo no? Sí, señor, pues es la autoridad, pues nos pueden meter a la cárcel o algo. Hermanos, yo escuché una vez que fui invitado a un debate aquí sobre la ordenación de las mujeres. Y uno de los argumentos es que el gobierno nos podía demandar por discriminación, así se le dice, racial, ¿o qué sería? De género. Bueno, de género, hermanos, ¿sí? Porque no las incluíamos, como esa ley que está de ¿qué? Que a fuerzas tienen que ser el 50% de mujeres y 50% de hombres. ¿A fuerza? No, hermanos, sí, de la equidad. ¿A fuerza? Óigame, si no hay más que 3 mujeres, no, el problema aquí es sí cuando nosotros hacemos menos por el género, eso sí está mal. Pero a fuerza que sean 50, ¿de dónde la saco? Si hay solo una. Entonces voy a improvisar a los demás, aunque de política no sepan nada. O si fuera la inversa,
Tenemos 5 mujeres, tenemos 3 hombres, pues júntate allí, el que quiera. Mira, tráete ese pastor que habla allí, no sabe nada de política, pero habla y grita. No, hermanos, ¿sí? Entonces vean ustedes la orden que estaba, que desaparezca el oficio de diácono. Y hermanos, la asamblea se reunió en forma nacional, la Iglesia Reformada de Holanda, y dijo: no podemos quitar un oficio que nos ha legado nuestro Señor Jesucristo. Seguirá habiendo diáconos y seguirán haciendo su trabajo. Con eso le dijeron: seguiremos ayudando a quien sea necesario. Dicen los historiadores que Hitler cayó. Entonces, hermanos, tenemos que hacer lo que las Escrituras demandan. Y una de nuestras tareas es sustentar a los perseguidos cuando estos se encuentran en aflicción. Concluyamos con esto, hermanos. El 6º mandamiento dice: no matarás. Y hemos visto a dónde nos está llevando esto. Primero, el respeto por los seres vivos, este planeta. El respeto por nuestra propia vida y el respeto por la vida de los demás. Cuando hablamos del respeto por los seres vivos, mencionamos los animales, las plantas, y dijimos que somos mayordomos de la creación y por lo tanto responsables del uso o abuso que de la creación hagamos. Nos van a demandar el Señor de esto. Cuando hablamos respecto del el respeto que debemos por nuestra propia vida, no matarás, decíamos que esto nos obliga a cuidar de este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo, y entre ellos mencionábamos cosas tan sencillas: la higiene, la alimentación, el ejercicio, entre otras cosas que creemos que están fuera de ahí, que no tienen nada que ver con nuestra vida cristiana, con nuestro testimonio cristiano, hermanos. No matarás es un mandamiento que nos ordena preservar la vida también de las otras personas, lo cual nos convierte en custodios de nuestro prójimo. En cualquier puesto que nos encontremos, tómese en cuenta. Bueno, sí, ¿verdad? Nuestra hermana tomó muy en serio este mandamiento bíblico y dice: hasta me voy a apellidar custodio. ¿Sí? Tómese en cuenta, hermanos, que hemos sido colocados ahí donde estamos. Piense un momento, ¿dónde está, hermano? Piense, ¿dónde está? ¿De chofer? ¿De maestro? Piense, ¿dónde está? Pues ahí donde está, Dios lo ha puesto para cuidar a su prójimo, con su profesión, con lo que usted sabe hacer. Eso es lo que usted tiene que hacer por su prójimo. Es muy en serio, hermanos. Tome nota, tómelo muy en cuenta, porque Dios un día se lo va a demandar. ¿Qué hiciste en tu oportunidad que te di de servir a tu prójimo? Entonces, en cualquier puesto en que nos encontremos, tómese en cuenta que hemos sido colocados ahí para el servicio de nuestro prójimo. Caín quiso evadir esta responsabilidad. Mató a su hermano y pensó: nadie me vio. Hizo lo que muchos, ¿sí? Nos cuidamos. Vemos a la izquierda si alguien nos vio, a la derecha si alguien nos está viendo, enfrente, atrás, y vemos que nadie nos ve, y entonces caemos, pero nunca vemos para arriba. Y Dios le pregunta a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Eso le va a preguntar a la madre: ¿dónde está tu hijo? ¿Qué le diste de comer hoy? Es muy distinto nutrir que saciar el hambre. Usted lo puede saciar con bolillos, usted lo puede con cualquiera, pero está nutriendo. Entonces, vean ustedes ahí, hermanos, ¿sí? Y responde Caín: ¿qué? ¿Acaso soy el pimama de mi hermano? ¿Soy el guarda?
Soy su custodio, soy su... Y así usa en latín, cuando uno va a la Vulgata, en latín dice custodio. Es la palabra que usa, la palabra custodio. ¿Acaso soy su mamá o qué? ¿Pero cuál fue la respuesta? La sangre de tu hermano clama a mí. Eres responsable de tu hermano. Somos responsables de nuestros hermanos. Los hijos son responsables de los padres. Padres abandonados en asilos que no sabemos si comen, si se bañan, si los bañan, si... nada. Y los hijos, mil gracias, viajando por las Europas, ¿sí? Entonces los hijos, los padres a los hijos, los hermanos, peleándose por una herencia así, un terruñito de 10 por 15, y son 20 hermanos, hágame favor. Pero así, hasta por 1 centímetro de tierrita de sus uñas se pelean, ¿no? Hasta por los animalitos también, no me refiero a la vaca y al torito, a los becerritos, los animalitos que traen por acá. Somos capaces de pelearnos por cualquier cosa. Cuidado, hermanos, soy responsable de mi prójimo, ¿sí? Y no matarás nos lleva entonces a preservar por todos los medios que estén a nuestro alcance, preservar la vida de mi prójimo. Que Dios nos bendiga y nos ayude a cumplir con este mandamiento. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por develarnos y hacernos ver los alcances, las profundidades y las anchuras de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no ser siervos olvidadizos, sino tener muy presente, Señor, la seriedad de nuestras vidas cristianas, que van más allá, Señor, de nuestras expresiones culticas. Ayúdanos a ser verdaderos ciudadanos de tu reino. Ayúdanos